Qué alegría poder estar compartiendo con ustedes aquí, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos, los que están presentes, los que nos siguen a través de las redes sociales. Es una dicha poder estar aquí compartiendo con mis hermanos en la fe. Quiero hacerlo a través de una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar y dijo que para orar necesitaba entrar en el cuarto, es decir, concentrarnos, cerrar la puerta, que significa no distraernos, que nada ni nadie nos distraiga, y hablar con Dios allá en lo profundo del corazón, pues Él conoce los sentimientos y los pensamientos del ser humano. Señor, reconocemos que no hay otro Dios fuera de ti. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Orgullosos y felices nos sentimos de ser tus hijos. Y te damos gracias porque estás aquí como lo has prometido en tu palabra. Donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Hemos venido para escuchar tu palabra. Ella es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Te suplicamos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu obre en nosotros, que no seamos sordos a tu voz. Divino Espíritu de Dios, sopla de los 4 puntos cardinales. Impregna este lugar de tu presencia y transfórmanos a cada uno de nosotros a la luz de tu palabra. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Le damos la bienvenida a los que nos siguen a través de las redes sociales. Mire a ver si ahí dice que se oye o no se oye. ¿Están los mensajes que escriben ahí? ¿Sí dice que se oye? A ver, o dice que no se oye o no dicen nada. ¿Sí se oye? Perfecto. ¿No oyen ustedes atrás? Y ese sí es un problema de aquí, que no se oiga atrás. Bueno, ahí están los del sonido moviendo para que se oiga. La Biblia y la lupa me la trae para acá, por favor. Sabemos que a través de las redes sociales nos siguen no solamente católicos, sino también hermanos separados. Y le damos la bienvenida a todos, no importa que no sea de la Iglesia Católica, pero que quieran seguir el mensaje del Señor. Hoy quiero comenzar hablándoles. ¿Ahora sí me oyen atrás? Bueno, hoy quiero comenzar hablándoles lo que dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 en adelante. Hoy trajimos por aquí la cámara porque vamos a tomar alguna foto. Y me regalaron una cámara instantánea. Mire, una cámara que toma fotos instantáneas. Tenemos 2 cámaras. Vamos a tomar la foto.
Yo quiero tomarle foto del celo que tenía San Pablo, de la convicción que tenía San Pablo por llevar el Evangelio de Cristo. La responsabilidad que él sentía ante Dios y ante los hombres de ser discípulo de Cristo, misionero de Cristo. Vamos a escuchar cómo dice la Sagrada Escritura. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ahora, escuche lo que viene. Vamos a usar la lupa. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Otra vez. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Otra vez. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Deténgase ahí. Dice Pablo, ay de mí. Es un lamento. Ay de mí. Ay de ti. Ay de mí y ay de ti si no anunciamos el Evangelio. Miren la convicción que tenía San Pablo de predicar el Evangelio. Y sabía y estaba 100% convencido que esa era su tarea. Y que si él no anunciaba el Evangelio, no estaba cumpliendo el mandato del Señor. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de la renovación carismática si no anuncia el Evangelio. Ay de los de Juan 23 si no anuncian el Evangelio. Ay de los cursillistas si no anuncian el Evangelio. Ay de los curas si no anuncian el Evangelio. Ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Prohibido quedarnos callados. Prohibido no predicar la palabra del Señor. Prohibido. A ver, ¿qué cuenta le van a entregar ustedes a Dios, católicos, el día en que se mueran? ¿Será que pueden decir como Pablo que han predicado el Evangelio? ¿Será que ustedes sienten dolor de no predicar el Evangelio? Mentiras. A ustedes no les importa nada que se predique o no se predique el Evangelio, eso no les importa. Que cada quien haga lo que le dé la gana. Al fin y al cabo, familia mía no es. Tenemos que respetar las libertades. Tenemos que respetar a cada persona. ¿Qué cuento de predicar el Evangelio? No hay que hacer proselitismo. Proselitismo es una cosa y predicar el Evangelio es otra. ¿Saben qué es proselitismo? Buscar gente para englosar las filas de su iglesia, sin importarle que cambie de vida, que encuentren a Cristo y alcancen la salvación. Eso se llama proselitismo. ¿Saben qué es evangelizar? Predicar el Evangelio de Cristo para que la gente se encuentre con el Señor, tengan una conversión y cambien de vida, alcancen la salvación. Punto. Si en el momento se convierte o no se convierte en la iglesia, pregúnteme si me importa. El proselitismo es distinto a la evangelización. El proselitismo tiene como objetivo agregar gente a mi grupo sin importar su santidad, sin importar su cambio de vida, el encuentro con Cristo. Mientras que la misión no es así. La misión es lograr que la gente tenga una nueva forma de pensar, un nuevo corazón, una nueva forma de sentir. Tener un encuentro con Cristo. El evangelizar es llevar a Cristo hacia la gente y traer a la gente a Cristo. Muy distinto del proselitismo. El Papa habla de que no debemos hacer proselitismo. O sea, no tenemos que buscar que la gente se meta a la iglesia, pero que no cambie de vida. Que siga siendo, si es un ladrón, que siga siendo ladrón. No importa que no tenga un encuentro con Cristo, lo importante es que esté en la iglesia. No, así no es. Entonces mucha gente critica al Papa y dice, es que el Papa está en contra de la doctrina. No, es que la doctrina es esa.
El proselitismo no es correcto. El proselitismo es lo que hacen los protestantes, que buscan gente que no importa conquistarlas con mentiras, no importa lo que sea, no importa a dónde lo lleven, no me importa. Lo importante es que se vea que hay bastantes en mi secta. Eso se llama proselitismo. Nosotros vamos con la misión. Y Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio. El católico ignorante entonces dice, es que predicar el evangelio es proselitismo. No, señor. Predicar el evangelio es cumplir la misión que Cristo me ha encomendado. Y ay de mí si no predico el evangelio, dice Pablo. Porque tenemos que entregarle cuentas a Dios cara a cara. ¿Por qué no prediqué el evangelio a los demás? ¿Por qué? Ahora, ¿qué convicción tenía Pablo de ese predicar el evangelio? ¿Para qué? Según dice Romanos capítulo 1, versículo 16, San Pablo expresa por qué él quiere predicar el evangelio y además por qué él no se avergüenza del evangelio. Vamos a ver qué convicción tiene Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 16. A ver si es la misma convicción que usted y yo tenemos. Estamos en el mes de las misiones. Se oye hablar de la misión y que tenemos que ser discípulos y misioneros. Lo hemos escuchado miles de veces. Hay que ser discípulos y misioneros. Pero ¿sabemos lo que es eso? ¿Y estamos convencidos de lo que queremos? ¿Sabemos hacia dónde caminamos? Mentiras. Vamos a ver cómo dice Pablo, Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Ahí deténgase un momentico. ¿Otra vez? Porque no me avergüenzo del evangelio. A ver. ¿Qué está diciendo en castellano Pablo? Que hay católicos que sí se avergüenzan del evangelio. Ustedes no, los que no predican el evangelio. Eso se avergüenzan. A mí me da pena, vergüenza ajena saber que hay católicos que van a misionar, que van a evangelizar, pero no llevan la Biblia y no hablan de la palabra de Dios. Y dicen, vengo de evangelizar. A Petronilo le patina y Coco le patina y Coco le patina y Coco. No viene de evangelizar, viene de visitar casas. Evangelizar es que yo lleve la palabra de Dios y le predique la palabra de Dios, le lea y diga, mire, aquí la palabra de Dios dice esto. Usted y yo debemos amoldar nuestra vida a lo que dice la palabra del Señor. Si me hace caso, bien, y si no me hace caso, adiós. Esto es evangelizar. Pero hemos perdido el sentido de la evangelización. Y hoy quiero que estas reflexiones que voy a hacer a la luz de la palabra sea un grito para los católicos del mundo entero, pero un grito soberano que sea capaz de despertarlos a todos, incluyendo a la jerarquía, que a veces nos quedamos dormidos. Dice Pablo otra vez de nuevo. Porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. A ver, vamos a tomar una foto. ¿Qué es el evangelio? Aquí, listo con la cámara. ¿Qué es el evangelio para Pablo? Para ver si usted y yo también estamos convencidos de eso. Una fotico. Dale. Porque es poder de Dios. Pácata. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. ¿Será que ustedes y yo estamos convencidos que el evangelio es poder de Dios? ¿Para qué? ¿Poder de Dios para qué? Dale. Para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué dice Pablo, ay de mí si no predico el evangelio? Porque si Pablo no predica el evangelio, no va a salvar a nadie. Y si usted Petronila, y si usted Pánfilo no predica el evangelio, usted no va a salvar a nadie. Ay de mí si no salvo a la gente, si no predico el evangelio. Pablo está convencido que el evangelio es, ¿qué? ¿Es qué? El evangelio
es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. ¿Solamente de un grupito o del mundo entero? Escúchelo con la lupa. A ver. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? ¿Para un grupito o para todos? Siga. A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Vamos a ver cómo los nombra. Al judío. Al judío, al creyente. Judío era el creyente. Al creyente. Primeramente y también al griego. Al judío primeramente. Y también al griego. Al griego. Dos grupos. Uno eran los judíos y otros eran los paganos. Los judíos, el pueblo de Dios. Y dice Pablo, el evangelio es, en primer lugar, para el pueblo de Dios que sabía que existía un Dios, pero que todavía no había recibido la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es para el griego, para el pagano, para el que tenía mucho del cielo, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. De modo que Pablo dice que el evangelio es para aquellos que saben que existe un Dios, los judíos. Para aquellos que quieren agradar a Dios, los judíos. Para aquellos que quieren cumplir los mandatos de Dios, los judíos, pero que todavía no tienen una fe en el Mesías, en el Salvador, tal y como Él lo manda. Y luego el evangelio también es para los paganos, para los ateos, para los que no conocen de Cristo. ¿Será que usted está convencido como Pablo que el evangelio es poder de Dios para el judío y para el griego? Mentiras. Y fíjense ustedes, ¿quiénes representan los griegos? Pues aquellos que no creen en Dios o aquellos que creen en otros dioses, aquellos que andan por el mundo, que están perdidos en el mundo. ¿Y quiénes representan los judíos? Los evangélicos, que creen en Dios. Los judíos creen en Dios, que quieren hacer las cosas bien. Los judíos querían hacer las cosas bien, pero que no han conocido todavía la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y le pongo dos ejemplos. Uno, así como el Padre me envió a mí, de Juan 20, 21 al 23, así los envío yo a ustedes. Sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen les quedan sin perdonar. Esa buena noticia que Jesucristo mandó al mundo, a sus discípulos, a perdonar pecados, no lo saben los protestantes. Aquella otra buena noticia de Juan capítulo 6, versículo del 51 en adelante: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les doy es mi carne, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Mi carne verdadera comida es, mi sangre verdadera bebida es. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. De Juan 6, 51 al 55. ¿Esa buena noticia lo saben los protestantes? No. ¿Por qué no se la predicamos? El evangelio es poder de Dios para salvación, en primer lugar para los protestantes que se llaman cristianos evangélicos. Hay que predicárselo, y no me avergüenzo de predicárselo. Y ay de mí si no les predico el evangelio. Pero también para el pagano, a ellos también hay que predicarle. El católico dice, al protestante no hay que predicarle, solo hay que predicarle al católico o al que está en el mundo perdido. La Biblia dice que para todos. Repítalo de nuevo, de Romanos 1, 16, repítalo de nuevo. Romanos 1, 16, repítalo de nuevo. Lo tenían y lo perdieron.
Ahí lo está enfocando yo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, Ajá. porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Ajá. al judío primeramente Ajá. y también al griego. Y también al griego. Siga. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Otra vez. Porque el Evangelio, la justicia de ¿En el Dios. Evangelio no será? Porque en el Evangelio. Oh, sí, me suena mejor. Ajá, Porque en el Evangelio. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios. la justicia, observen la palabra, la justicia de Dios se revela por fe. se revela. En el Evangelio se revela, se da a conocer al mundo la justicia de Dios. En el Evangelio se revela por fe. la justicia de Dios por fe. O sea, cuando yo le predico el Evangelio, la palabra de Dios a una persona, se hace presente la justicia de Dios cuando esa persona comienza a creer gracias al Evangelio, gracias a la palabra que yo le predico. Ahí se hace presente la justicia de Dios. Siga. Por fe y para fe. Se hace presente por fe y para fe, para que la gente siga creyendo en Dios. Siga. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si el Evangelio nos trae la fe y el justo vive por la fe, cuando yo predico el Evangelio, le estoy trayendo fe y le estoy trayendo vida a la gente. Porque el justo vive por la fe. ¿Y de dónde viene la fe? Del Evangelio. Y cuando yo le predico el Evangelio, ¿qué le estoy dando a la gente? Fe para que viva, o vida a través de la fe. Y si no predico el Evangelio, ay de mí si no predico el Evangelio. Porque la gente muere en el pecado. Porque la gente se pierde y yo no muevo un dedo para sacarlo de la condenación. ¿A qué me ha mandado Cristo? ¿Para qué me hice cristiano? ¿En quién creo? ¿Cuál es el mandato del Señor? Y escuche lo que viene. Siga. Porque la ira de Dios. Uy, qué palabra. Otra vez. Porque la ira de Dios. Uy, qué palabra. Otra vez. Porque la ira de Dios. Uy, qué palabra. ¿Saben? La ira de Dios. Póngala en la balanza a ver cuánto pesa esa palabra. La ira de Dios, siga. Se revela No corra. La ira de Dios se revela desde el cielo. Desde el cielo. Contra toda impiedad. Contra toda impiedad. E injusticia. Y aquí viene la lupa. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Uy, ¿ustedes quieren la ira de Dios? No. Viene desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad. ¿Saben qué es impiedad? Falta de piedad. ¿O no? La ira de Dios se refiere contra toda impiedad. Y impiedad significa falta de piedad. ¿Y saben lo que es piedad? Piedad es amor y respeto por Dios y las cosas de Dios. ¿Y qué es impiedad? No tener amor ni respeto por Dios ni por las cosas de Dios. ¿Y la ira de Dios contra quién se revela? Contra aquellos que están con la impiedad y la injusticia. Pero, ¿cuál impiedad y cuál injusticia? Doña Lupa, por favor, que lo vea el mundo entero. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? Que viene contra toda impiedad y justicia. ¿Y cuál es ese pecado de impiedad e injusticia que provoca la ira de Dios? Ahí viene, dale.
la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Otra vez? Toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, ojalá y usted no esté metido ahí, que detienen, ojalá y usted no la detenga, ¿qué detienen los hombres? Con injusticia, O sea, están cometiendo una gran injusticia. Detener algo que Dios da es una injusticia. Que detienen con injusticia, ¿qué detienen? La verdad. Ay. Se lo traduzco en castellano. La ira de Dios desde el cielo desciende sobre aquellos hombres que no tienen piedad y que no tienen justicia, porque detienen con injusticia la verdad. Sea porque el diablo le tapa la boca, sea porque el diablo le dice no le diga a la gente nada, cállese la boca. ¿Para qué le dice a la gente la verdad? Deje que cada uno haga con su vida lo que le dé la gana. No se meta en lo que no le importa. La ira de Dios se revela contra estos hombres y mujeres que no predican la verdad, que se callan y no dicen la verdad, y aquellos que estorban y mandan a callar los que dicen la verdad. La ira de Dios se revela contra los hombres que con impiedad y con injusticia detienen la verdad. Pregunto, ¿usted católico no será que detiene la verdad? ¿Cómo se detiene la verdad? Se detiene la verdad cuando usted la sabe, hasta usted llegó. A usted se la transmitieron a usted, no sé por qué vía. A lo mejor su abuelo se le transmitió a su papá se lo transmitió a usted, y usted muere callado. ¿Qué hizo? Detuvo la verdad que le enseñaron. A usted se lo enseñaron en la catequesis y usted no la enseñó. Detuvo la verdad. Alguien le predicó a usted la palabra de Dios, tuvo conocimiento y hasta ahí llegó la verdad. La detuvo, no la siguió transmitiendo. ¿Cómo podemos detener la verdad? Ese cura me cae mal, ese cura toro lo que hace es pelear con los evangélicos. Yo no quiero que él venga a mi parroquia, yo no quiero que él venga a mi comunidad, que no me predique a mi grupo, porque aquí no queremos peleones. ¿Qué están haciendo? Deteniendo la verdad. Y la injusticia, la ira de Dios viene contra todo hombre que detenga la verdad. Y es una injusticia, eso es falta de piedad, falta de amor a Dios y a las cosas de Dios. ¿Y cuántos grupos de apostolados no les gusta que les prediquen la verdad? ¿Y cuántas personas están en contra de la verdad? Qué triste. Y hay católicos que se ponen bravos conmigo. ¿No está deteniendo la verdad usted? Yo, por mi parte, como San Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios y salvación también para los protestantes. Pero usted, católico, que no permite que se predique la palabra del Señor, usted, católico, que no quiere compartir los videos, o usted que le cae mal el cura porque predica la verdad, está deteniendo injustamente la verdad, y eso provoca la ira de Dios. Y usted, católico, que sabe la verdad y no la predica, está estancando, deteniendo la verdad. Ahora comprenden por qué dice Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio, porque estoy deteniendo con injusticia e impiedad la verdad, y eso causa la ira de Dios. Y además no estoy buscando la salvación de las almas. Hermano, no nos queda otra alternativa. Nos queda misionar o misionar. Predico o predico, si no, ¿para qué soy cristiano?
Por algo, cuando se nos bautizó, se nos colocó en la coronilla el santo crisma, y las palabras fueron para que entres a formar parte del pueblo de Cristo y sea para siempre, siempre, subraya la palabra siempre, y sea para siempre miembro de Cristo, sacerdote, y subrayelo y póngalo con letra mayúscula, profeta y rey. Y ese profeta significa: estoy llamado a escuchar y a predicar la palabra del Señor. ¿Dónde están los grupos de apostolado? Solamente van a recibir formación y nunca dan. Solo reciben y llenan y engordan, pero no le dan a nadie. ¿Qué están haciendo los grupos de apostolado? Hay muchos grupos de apostolado dentro de la iglesia, pero sirven para una sola cosa: para calentar bancas. No, y para otras cosas también, para sembrar divisiones y peleas en la iglesia, para hablar mal del cura. Y otros todavía para poner estorbo para que los que quieren verdaderamente predicar, prediquen. Y los que quieran verdaderamente buscar a Dios, entren. Ni entran al cielo, ni dejan a otros entrar. Con razón Jesús los llamó fariseos, hipócritas. Ni entran, ni dejan que otros entren. Pero bueno, el evangelio de hoy, la palabra de Dios que estamos gustando, nos muestra, hermanos, que no nos queda otra alternativa que verdaderamente misionar, y por eso la iglesia al mes de octubre le coloca mes de la misión, mes en que el cristiano debe recordar cuál es la vocación como cristiano, misionar. ¿Cuál es el envío que le hizo Cristo en el mundo? Vayan. Léalo, Marcos 16:15. ¿Cuál es el envío que Jesucristo le hizo a sus discípulos? ¿Cuál fue el mandato? ¿Cuál fue la orden? Y que todos los que digan que Cristo es el Señor deben decir: mande, Señor. Pues si Él es el Señor, ¿qué vamos a hacer? Marcos 16:15. ¿Cuál es la orden que el Señor le da a sus discípulos? Y les dijo: id por todo el mundo. Mande, Señor. Otra vez, ¿qué dijo? Y les dijo: id por todo el mundo. Mande, Señor. ¿A qué voy para todo el mundo? Aquí estoy dispuesto. A predicar el evangelio. Ay, 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 ay. ¿Otra vez? Id por todo el mundo. ¿A qué, Señor? Predicar el evangelio. Otra vez. A predicar el evangelio. ¿A qué? A predicar el evangelio. Ir por todo el mundo a predicar el evangelio. En la mentalidad de Cristo no se concibe un grupo de apostolado haciendo otra cosa que no sea predicar el evangelio. En la mentalidad de Cristo no se concibe un seminarista, un diácono, un sacerdote y un obispo que no sea para predicar el evangelio. En la mentalidad de Cristo no se concibe un católico que no sea para predicar el evangelio. No. En la mentalidad del mundo sí. En la mentalidad de ustedes y en la mentalidad mía sí. En la de Cristo no. Otra vez. Id por todo el mundo a predicar el evangelio. Y si yo predico el evangelio, es motivo de salvación. Óiganlo, óiganlo con la lupa. Escuchen, motivo de salvación el evangelio. Dale. A predicar el evangelio. Siga. A toda criatura. ¿A quién? A toda criatura. ¿Y a los evangélicos no? Léalo de nuevo, ¿qué dice? Id por No, todo. no, ¿qué dice? A predicar el evangelio. Ajá, ¿a quién? A toda criatura. Eso lo va a repetir 1000 veces. ¿A quién? A toda criatura. ¿Otra vez? A toda criatura. ¿Y a los evangélicos no? Léalo otra vez. ¿A quién? A toda criatura. Ahí están metidos los evangélicos. Ay del católico hipócrita fariseo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, que diga que ahí no están metidos los evangélicos, que a ellos no hay que predicarle, que eso es pelear y que eso no se puede hacer. Vaya pecado más grande. ¿Y se llama católico? Ahí dice a toda criatura. ¿Qué es evangélico? Pregúnteme si me importa. Tengo que predicar el evangelio. ¿De dónde sacaron los católicos que hay que predicar el evangelio a toda criatura menos a los evangélicos? ¿De dónde?
que un católico, por favor, me responda de dónde sacaron eso. Que me lo compruebe con la palabra de Dios. ¿Por qué mienten? ¿Por qué engañan? ¿Por qué se engañan? El Evangelio dice, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Y diría Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Yo no sé qué es lo que no entienden los católicos de esa palabra. No sé qué es lo que no entienden. Pero ahí está claro, y más claro no puede ser. Van a ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, y a los testigos de Jehová, ¿no me entiende que es a toda criatura? Pero el católico no quiere obedecer y saca excusas. Y saca 1000 excusas. Y no quiere predicarle a nadie. Y cuando dice, es que no hay que predicarle a los evangélicos, es porque le pasa lo mismo que me pasaba a mí. Cuando yo fui al seminario, los padres, los formadores del seminario me decían, ustedes van a ir a predicar, pero en la casa de un evangélico no pierda tiempo. No vaya a predicar. Yo decía, uy, gracias Señor, porque me dieron una orden, así yo no me veo obligado a predicar al evangélico, porque yo le tenía un miedo a los evangélicos, porque ellos sabían muchísimo. A mí me enseñaron que ellos sabían muchísimo, ellos sabían la Biblia al derecho y al revés. Y yo le tenía pavor predicarle a los evangélicos. Entonces cuando el formador me decía, usted va a ir a predicar a todos menos a los evangélicos, yo en mi cabeza yo decía, pero Cristo dice a todos, no dice menos a los evangélicos. Pero de todas maneras me está mandando el formador, yo voy. Y decía, usted llega a la comunidad, pregunta dónde está la viejita que siempre guía a los seminaristas y que conozca cuáles son católicos y cuáles son evangélicos. Uno llegaba completico, encontraba a la viejita y le decía, vamos a predicar. Bueno, vamos a predicar. Miren que me dijeron que usted conocía cuáles eran católicos y evangélicos. Sí, yo los conozco a todos. Llegábamos y le decía a la viejita, ahí no tenemos porque ahí son evangélicos. Y decía, sí, tienes razón, ahí es perder tiempo, sigamos. ¿Sabe por qué decía yo eso? Porque por dentro estaba temblando, claro. Yo iba a predicarle al evangélico y salía predicado. ¿O no? Claro. Entonces tenía miedo. No era el mandato del Señor, vaya, predíquele a todos menos a los evangélicos. El mandato del Señor era, vaya, predique el evangelio a toda criatura. Pero como yo le tenía miedo a los evangélicos, como a mí me habían metido en la cabeza que los evangélicos sabían muchísimo, pues que me le iba a meter yo. Pero después que comencé a mirar las Sagradas Escrituras y a mirar que los evangélicos estaban equivocados, que había que predicarle y que Jesús mandaba a predicar a todos, cuando me mandaban a mí a evangelizar, decían los padres, vaya, pero a los evangélicos no. Yo llegaba y decía, que esos son evangélicos, a mí qué me importa. Buenos días, vengo a predicar la palabra de Dios. Bienvenido, por fin viene un católico a predicar a la casa. Siéntese que le voy a predicar, tráigame la Biblia. Y yo, como tengo una cara de bobo bien administrada, ponía la cara de bobito y los escuchaba. Y después que ya me predicó, sí, ahora yo le voy a predicar a usted. Le predicaba. ¿Y saben cuál fue mi sorpresa? Que miles y miles de protestantes se han convertido, han vuelto a la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha predicado la palabra del Señor. Y me da mucha risa porque algunos católicos dicen, es que no me gusta como el cura Toro predica, eso es no tener caridad con los evangélicos, eso no se logra nada, eso es pelear con los evangélicos y no se logra nada. Pregunto, ¿a cuántos evangélicos usted ha convertido? Deme el método suyo, pues. Yo quiero utilizar el suyo. El suyo es un método mejor, yo lo voy a usar. Ay, yo, en vez de pelear con los evangélicos, yo rezo el rosario. Dime, ¿a cuántos ha convertido usted rezando el rosario? Ah, es que yo me quedo mejor en la casa y no les predico. ¿A cuántos ha convertido así? Vamos a ver, vamos a las pruebas. ¿A cuántos ha convertido? Y Dios ha querido usarme
para que por medio de la predicación que he tenido de la palabra de Dios, comunidades enteras vuelvan en masa, en grupo, a la Iglesia Católica, en un solo día, en una sola predicación. ¿Funciona? Pruebas tengo. Esos que se llaman pastores, muchos de ellos se han convertido, pruebas tengo. Entonces, ¿cómo me dice que no vale la pena predicar? ¿Y cómo me dice que todo el evangelio ya pasó de moda? Y que cuando Cristo dijo a toda criatura, decía menos a los protestantes. Es que los católicos son cobardes. Es porque todavía no se han empapado de la palabra de Dios. Es porque no han tomado la conciencia que tenía San Pablo. Ay de mí si no predico el evangelio. El evangelio es poder de Dios para la salvación de quien lo escucha. Y hay hombres que detienen la verdad y así provocan la ira de Dios. Usted puede ser que esté metido en ese grupo. Ya es hora de que usted y yo no detengamos la verdad, que seamos capaces de proclamar el evangelio con la verdad, con la verdad por delante, sin miedo, sin temor. Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 7, San Pablo viene a decir que él sí va a predicar el evangelio, él va a predicarle, pero va a predicar, y él es profeta y es apóstol, pero va a predicar con un ingrediente, el ingrediente que los católicos le han quitado a la predicación, la verdad. El católico no quiere predicar la verdad por miedo, por pena, para que no lo tilden de, ahorita que está de moda decir, el que predica la verdad dice, este tiene toromanía. Sí. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 7, San Pablo dice que efectivamente él es apóstol de Cristo. Sí, pero ojo, Pablo dice que él va a predicar y va a predicar llevando la fe, pero una fe que va acompañada de la verdad. Escúchenlo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Deténgase un momentico. Repítalo y se detiene. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Epa. Yo quisiera hacer mías las palabras de San Pablo. Perdóname que me haga mías las palabras de San Pablo el día de hoy. Quiero hacer mías esas palabras. Otra vez. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. El Papa Francisco, que ustedes conocen, Papa de la Iglesia Católica, me ha constituido, me ha nombrado junto con 1000 sacerdotes más, predicador, misionero de la misericordia, para llevar el evangelio y la misericordia de Dios a todos los confines de la tierra. ¿Para qué me ha constituido predicador y apóstol? Para cumplir lo mismo que Pablo decía. Hay personas que no les gusta, pregúntenme si me importa, pero yo estoy cumpliendo mi trabajo, mi misión, y ustedes deben cumplirlo también. Repítalo de nuevo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, y maestro de los gentiles. Y maestro de los gentiles en fe. En fe, y esperen para tomar la foto, pero esta foto la voy a tomar con la cámara de instantánea, para que la tengan de una vez. Otra vez, se detienen en fe para tomar la foto cuando venga la otra palabra. Y maestro de los gentiles. Y maestro de los gentiles. En fe. En fe, y listo con la foto. Y en verdad. Ay, no me salió la foto. Ay. ¡Ah! Ahí está. Y en verdad, maestro de los gentiles, ¿en qué? En fe. En fe. Y en verdad. Y en verdad, porque puede ser que hayan maestros que prediquen en fe, pero no en verdad. Y los hay. ¿Han visto los testigos de Jehová? Son maestros que predican en fe, pero no en verdad. Ven los pentecostales, los adventistas, los evangélicos, predican en fe, pero no en verdad. ¿Y qué dice Pablo?
Nosotros, a diferencia de los protestantes, predicamos en fe y en verdad. y en verdad. Católicos, no le quiten la segunda parte. La predicación debe ser en fe Y verdad. no, Y en verdad. y en verdad. Las dos cosas. ¿Por qué los católicos, con el permiso de quién o quién les predicó mentiras diciendo que la predicación solamente era en fe, y le han quitado la verdad? Y ahora no se le puede decir la verdad a nadie. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Hay un laico en una diócesis de Estados Unidos que no me permite entrar a su diócesis porque él tiene poder si predico la verdad. Si yo le digo a los protestantes que están equivocados y que es un pecado de apostasía, no puedo entrar a su diócesis. Y si yo le digo a los homosexuales que ese es un pecado mortal y que tienen que convertirse, no puedo entrar a predicar a su diócesis. Y me ha dicho con cara fresca: el día en que usted no predique en contra de los homosexuales y los evangélicos, usted entra a predicar a mi diócesis. Dueño de una diócesis. ¿Por qué? Porque él quiere la fe, pero no quiere la verdad. ¿Sí? ¿Y saben qué? Los católicos se quedan callados. No dicen nada. Detienen la verdad y así atraen la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. No les gusta que le digan la verdad, pero Pablo dice: yo predico en fe y en verdad. ¿Y por qué Pablo dice que en fe y en verdad? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1, Pablo viene a explicar por qué él insiste que tiene que ser en fe y en verdad. Porque puede ser que sea solo en fe, pero no en verdad. Significa que le engañaron y que usted va a creer muy firme, va a creer muchísimo, pero va a creer en mentiras. Así lo dice Pablo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 en adelante. Pablo viene a decir que hay gente que predica en fe, pero no en verdad. Y hay gente que cree, porque le predicaron en fe, pero no le predicaron en verdad. Y los protestantes predican en fe. Ten fe y serás salvo. Aleluya, gloria al Señor. Ten fe en el Señor Jesús y serás salvo. Basta la fe, solo la fe. Y Pablo dice: en fe y en verdad. Debo tener la verdad. Escuche 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 en adelante. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, El evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, el cual también ustedes recibieron. Mire, Pablo dice que él predica. No me empuje. Pablo dice que él predica y que los otros lo recibieron. Oh, mire, una cosa importante: predicar. Y cuando yo predico, los otros reciben. Si el alumno no aprendió, es porque el maestro no enseñó. Pero si el alumno aprendió, es porque el maestro enseñó. Entonces Pablo dice, repítalo de nuevo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ahí deténgase. El evangelio que yo les he predicado. Pablo dice: yo cumplí con mi tarea, les he predicado el evangelio. Ahora, ¿qué tiene que hacer la persona que escucha el evangelio? Dale. El cual también recibisteis. ¿Qué hay que hacer? Recibir el evangelio. Recibirlo. No rechazarlo. ¿Y qué más? En el cual también perseveráis. Ay. No solamente hay que recibirlo, hay que... ¿Sabe qué significa perseverar? No salirse, no cambiarlo, mantenerse. Pablo es claro: les he predicado el evangelio, ustedes lo han recibido, pero cuidado, deben
Perseverar. No es que tengan el evangelio hasta que llegó un testigo de Jehová y le predicó. Hasta que llegó un evangélico y le predicó. Hasta que llegó un adventista, un mormón y le predicó. No. Hay que recibirlo y hay que perseverar. Yo recibí el evangelio, ese mismo evangelio que Cristo predicó a los apóstoles, que los apóstoles predicaron y que la iglesia de Jesucristo ha predicado a lo largo de 2000 años. Es una herencia que me han dejado los antepasados, que llega a mis manos, que yo persevero en ese evangelio, no malgasto esa herencia, no voto esa herencia, no cambio esa herencia, no regalo esa herencia, no me dejo robar esa herencia y persevero en el evangelio para dárselo a los demás, para que siga extendiéndose el evangelio. ¿Qué hacen los apóstatas? Católicos apóstatas. Recibieron el evangelio, pero no perseveran. Cuando llega un protestante, un evangélico, hasta ahí llegó el evangelio. De ahí en adelante cambian del evangelio. Ya no se confiesan con un hombre pecador. Ya no van a misa. Ya no tienen imagen. Ya María es una cualquiera. Ya el Papa es el anticristo. La iglesia es la gran prostituta. Cambiaron el evangelio, no perseveraron en el evangelio. Cometieron un pecado de apostasía. Repítalo de nuevo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y oigan lo que viene. Oigan lo que viene. Lupita. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Otra vez. Sin correr, pero bien. Otra vez. No corra. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra. Si retenéis la palabra, no la cambian, la mantienen. Que os he predicado. La misma que se ha predicado a lo largo de todos los siglos. Sois salvos. Soy salvo. Si no cambian el evangelio, soy salvo. Si mantienen el evangelio, soy salvo. El mismo evangelio que se ha predicado a lo largo de todos los siglos, soy salvo. ¿Y qué pasa si lo cambio? Pues ya no seré salvo. Y escuche lo que dice Pablo, dale. Si no creísteis en vano. ¿Qué? Si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano. ¿Ve que sí creyeron? Creyeron, pero ¿qué les faltó? La verdad. Y como les faltó la verdad, creyeron en vano. Le faltó la verdad. Por eso no hay que llevar el evangelio solamente con fe, porque la gente cree, pero en vano. Hay que llevarlo en fe y en verdad, acompañado de la fe y acompañado de la verdad. Católico, no se trata de predicar cualquier evangelio, porque usted está engañado. A usted le dijeron que el protestante predicaba el mismo evangelio. Eso es lo mismo. ¿Para qué no vamos a pelear con ellos? Ellos creen en el mismo Dios, es la misma Biblia, es el mismo evangelio, eso es lo mismo. ¿Seguro que es lo mismo? ¿Está convencido 100% que es lo mismo? ¿No será que eres un ignorante en grado sumo? ¿Que no has sido capaz de descubrir que es distinto? No, yo ya tengo un diploma, me dice que soy teólogo, a mí que me importa. Le estoy preguntando que si usted no será que está en una ignorancia a grado extremo para decir que es lo mismo. Ejemplo le pongo. ¿Qué dicen los protestantes de la Iglesia Católica? ¿Cuál es la definición que tienen de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es la gran prostituta. Definición de la Iglesia Católica para nosotros. La Iglesia Católica es la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Es lo mismo?
un ignorante en grado extremo, dice, es lo mismo. Dígame, aquel católico ignorante que dice que es lo mismo, ¿qué definición tiene usted católico del Papa? El Papa es el vicario de Cristo. ¿Qué definición tiene un protestante del Papa? El Papa es el anticristo, la bestia. Pregunto, ¿es lo mismo? Solo un ignorante en grado extremo me puede decir, es lo mismo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Oye, hermano, ¿qué dice, por ejemplo, un testigo de Jehová sobre Jesucristo? ¿Cuál es la definición? Jesucristo es Superman, un superhombre, pero no es Dios. ¿Cuál es la definición que usted tiene de Jesucristo? Jesucristo es Dios. ¿Es lo mismo? Solo un ignorante en grado extremo dice que es lo mismo. Los pentecostales unidos dicen, la Santísima Trinidad, definición, es Satanás. Los católicos dicen, la Santísima Trinidad es Dios. Pregunto, ¿es lo mismo? Pero hay católicos ignorantes en grado extremo, usted no. Los que dicen que eso es lo mismo. Que dice que eso es lo mismo. Usted no, seguro que usted no. No lo estoy. Padre, usted me está insultando. A usted no. A los que ellos católicos que son ignorantes, usted no, por supuesto, usted no. Que dicen que eso es lo mismo. Solamente le estoy dando pruebas contundentes. Si estoy diciendo mentira, que alguien me diga que es mentira. Pero le estoy mostrando con claridad las cosas. Entonces Pablo dice, aquel que cree, pero no como se le ha enseñado, aquel que cree, pero ha cambiado lo que se le predicó a los hombres de todos los tiempos a través de los siglos, por medio de los apóstoles de Cristo, han creído en vano. Y yo quiero que ustedes vean cómo San Pablo quería predicar el Evangelio sin temor, incluso a los de otra religión. Y los quería convertir, los quería convertir. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 4, vamos a encontrar a un San Pablo predicando el Evangelio a unos que tenían fe, que tenían una religión, eran de otra religión, como decir los evangélicos, que creían en Dios, ojo, que tenían algunos libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, que trataban de hacer las cosas bien, pero que estaban equivocados. ¿Qué hacía Pablo? Pablo decía, eso es lo mismo, entonces no le predico. No, Pablo le predicaba el Evangelio a todos. Vamos a ver cómo dice la Biblia en Hechos capítulo 18, versículo 4. Y discutía en la sinagoga. ¿Otra vez? Y discutía en la sinagoga. Pablo estará en el infierno, porque discutía. Y no hay que discutir con los evangélicos. Eso es malo, eso es pecado mortal. Entonces Pablo estará en el infierno, porque Pablo discutía. Repítelo. Y discutía. A ver cómo lo dice la Reina Valera. Esa es la Reina Valera. ¡Oh! ¿Usted me está leyendo de la Reina Valera? Ténganse duro entonces los evangélicos, porque ahí le va lo que hacía Pablo. Repítalo. Y discutía en la sinagoga. Los protestantes y ya los católicos también dicen, mire, el protestante es así, el protestante viene y le predica a usted con la Biblia, le discute a usted con la Biblia, le dice tantas cosas. Como usted no sabe nada y se queda callado, dice, pero el día en que usted aprenda de Biblia y usted le diga, mire, pero la Biblia también dice esto, dice el evangélico, me voy, porque la Biblia no se hizo para discutir, la Biblia no se hizo para pelear, aleluya, gloria al Señor. Y ya muchos católicos andan diciendo lo mismo. Pero vean ustedes, ¿qué dice la Biblia? ¿Será que había algún apóstol que discutía con la Biblia? Sí. ¿Y era pecado? No. Dale, otra vez. Y discutía en la sinagoga
todos los días de reposo. Todos los sábados discutía con los judíos en la sinagoga. Siga. Y persuadía a judíos y a griegos. ¿Y le predicaba a quién? A judíos. A judíos que eran de otra religión y a griegos que eran paganos, tenían otros dioses. Pero él les predicaba a uno y a otro. Repítalo de nuevo. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía. ¿Sabe qué significa persuadir? ¿Ah? Convencerlo para que se convierta. Persuadía y los invitaba, les predicaba con tal convicción para conquistarlo, para que siguieran a Cristo en la verdadera fe. Los judíos eran creyentes, pero estaban en una fe equivocada. Y Pablo iba y les predicaba para persuadirlos, para hacerles tomar conciencia. Mire cómo predicaba Pablo, para persuadirlos. Significa para que entraran en razón, para que se convencieran de la verdad. Pablo no les predicaba para engordar las filas de su iglesia, no, para persuadirlos, para que se convencieran ellos mismos, para que tomaran en cuenta, conciencia de cuál era el evangelio de Cristo. Repítalo. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía a judíos y a griegos. Siga. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿A qué estaba dedicado Pablo? A la predicación de la palabra. No, por entero. ¿Cómo es Pablo? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo, De ahí, ponga el dedo ahí, ponga el dedo ahí. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿A qué estaba dedicado Pablo otra vez? Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿No les dice nada eso a ustedes? ¿Otra vez? Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿No les dice nada? Por última vez. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Igualitico a ustedes. El retrato vivo de ustedes. Ese es el retrato vivo. ¿No se dan cuenta? ¿O no se parecen? Qué bravo, ¿no? Lo que es tener conciencia de la misión que Dios ha encomendado. Ay de mí si no predico el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación de todos. Estaba dedicado completamente a la predicación de la palabra. ¿Y a quién se la predicaba? ¿Solo a los cristianos? No, se lo predicaba a los judíos. ¿Los judíos eran cristianos? No, eran de otra religión, que creían en Dios, que tenían la Biblia conocida hasta entonces, pero no eran cristianos. Creían en Dios, eran creyentes. Y Pablo les predicaba. Pablo no decía, ya ellos tienen su religión, dejémoslos quietos. No, Pablo le predicaba a ellos, le predicaba a los paganos. Ahí no dice que le predicaba a los cristianos, pero se supone que Pablo le predicaba a los cristianos. También le predicaba a ellos. Hechos capítulo 19, versículo 8. Hechos 19, 8. Vamos a ver. Seguimos viendo cómo Pablo, enamorado del evangelio, predica el evangelio a toda criatura. ¿Se acuerda cuál fue el mandato de Jesús? Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Y Pablo no dice, menos a los judíos, menos a los evangélicos, menos a los protestantes. No, Pablo le predica a todos. En ese momento estaba en representación de los protestantes, los judíos, porque protestaban contra la fe cristiana. Y los otros representaban a los paganos.
Vamos a ver Hechos 19. ¿19 qué? 8. 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses. habló con dedicación, con entrega, con empeño, con cariño, con amor, con toda la fuerza, por espacio De 3 meses. de 3 meses. Siga. Discutiendo y persuadiendo. 2 cosas. Una, discutiendo. Aquellos que dicen que no les gusta el Padre Toro porque discute con los evangélicos. Y eso es pelear con los evangélicos. A las pruebas me remito. Está en las Sagradas Escrituras que Pablo lo hacía y que tenemos que hacerlo. El que está fuera de pote es usted. El que no conoce lo que tiene que hacer es usted. Pero Pablo, ¿otra vez? Discutiendo y persuadiendo. Persuadiendo, diciéndole a los evangélicos, en el caso mío, estás equivocado, vente a la iglesia, aquí está en capítulo tal, versículo tal, lo estoy persuadiendo. ¿Por qué le predico a los protestantes? Porque la Biblia dice que Pablo le predicaba a los judíos que creían en Dios, que buscaban hacer las cosas bien, les predicaba persuadiéndolo. Miren, aquí el gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano, tengo las pruebas, los estoy persuadiendo. ¿Para qué les predico con la Reina Valera? Para decirle, jaque mate. Para persuadirlos a que tomen conciencia, se convenzan de que están en un error, que haya alguien que les muestre la verdad, para persuadirlo. ¿Es pecado? No, está en la Biblia. Aquí está el respaldo. Pruebas tengo. Solo que el católico no lee la Biblia y repite como el loro. Hay que pelear con los evangélicos. La Biblia no se hizo para pelear. Así es. Yo recuerdo que una vez me fui delegado por la diócesis donde yo estaba, en Venezuela. Fui delegado para que fuera a hablar sobre estas cosas en el concilio plenario de Venezuela. En el concilio plenario de Venezuela, para ver cómo ayudar en la iglesia, qué teníamos que mejorar, qué teníamos que hacer. Y voy al concilio y me toca a mí hablar. Y yo pues me toca que exponer lo de la secta y digo que esto es un problema, que tenemos que predicar la palabra de Dios, que tenemos que conocer la Biblia, todos los católicos en los grupos de apostolado, en la catequesis, en los seminarios, en todos tienen que gustar la Biblia, conocer la Biblia y aprender a defender la Biblia, la palabra de Dios, aprender a defender la fe con la palabra de Dios de los protestantes. Nos reunieron en grupo y en el grupo que yo estaba dijo un doctor en misionología bíblica. A mí me enseñaron en Roma cuando estaba estudiando allá misionología bíblica que la Biblia no se hizo para pelear. Por eso yo no creo que tengamos que estudiar la Biblia o aprendernos la cita o pelear con eso. No estoy de acuerdo con eso. Y todos aplaudieron y dijeron, sí, él tiene razón. ¿Quiénes aplaudían? Los otros sacerdotes y los obispos. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo se le ocurre esto? Entonces le dije, bueno, yo hago de pastor, usted hace yo hago de pastor y usted hace de católico. Yo soy el pastor protestante, usted es el cura. El resto son los feligreses. A ver, si usted no me responde a una pregunta que yo le haga, me traigo a todos para mi iglesia. Le lancé una pregunta, no me respondió, le dije, ahora todos son míos. ¿Ve que si necesita estudiar la Biblia? Y eso que usted es doctor en misionología, graduado en Roma. ¿A mí qué me importa? Y no sabe responder esta pregunta, que es la que están atacando los protestantes al pueblo. Si no la sabe responder usted, que es el pastor, ¿qué se espera del pueblo? Se están tragando, devorando las ovejas y usted no la defiende. En ese grupito permitieron entonces que se estudiara. Cuando fuimos a la plenaria ya, todos de todas partes de Venezuela, viene otro sacerdote
doctor en no sé qué en Roma, dice: a mí me enseñaron en Roma que la Biblia no se hizo para pelear y yo creo que evangélicos no hay, es que lo traen de otras partes. Y creo que solamente con rezar el Santo Rosario se acaban los evangélicos. Y todo el mundo aplaudió. Y yo dije: ¡ay! ¿Será que no son capaces de ver la realidad? Tan invadidos que estamos de protestantes. Se paró mi obispo, saludo para mi obispo, a quien aprecio mucho, pero en ese tiempo no nos conocíamos muy bien. Y él se paró y dijo: yo agregaría que no basta con rezar el rosario, yo agrego que es necesario que los curas demos ejemplo y así se convierten los evangélicos. Pero yo también estoy de acuerdo que la Biblia no se hizo para pelear, y era mi obispo. Y yo dije: trágame tierra. Ahora imagínense usted, con mi obispo me voy a tener que enfrentar yo. Dios mío santo, Dios me libre. Usted sabe lo que es enfrentarse uno con el obispo de uno, es perder. Pero yo le dije al Espíritu Santo: ayúdame, pero yo muero con la bota puesta, y si nadie me defiende, yo me voy a defender. Y cuando yo ya estaba para levantarme, se paró un pastor que habían mandado a debatir conmigo, pero que ya habíamos tenido, mientras estudiábamos, ya habíamos tenido un encuentro. Se paró y yo dije: este pastor que mandaron a pelear conmigo, a debatir conmigo, me va a hundir. Pero yo voy a debatir con él. Prefiero con él y no con mi obispo. Y cuando se para el hombre dice: bueno, yo veo que aquí ustedes se engañan, dicen que no hay evangélicos, que traen de otra parte. ¿Dónde está la inteligencia de ese cura? Si traen de otra parte, hay. Aquí no, en otra parte, pero hay. ¿Cómo me dice que no hay? Si no, ¿cómo los traen? Y segundo, si dicen que basta rezar el rosario para conquistar a los evangélicos, que me diga ese cura cuántos evangélicos ha conquistado rezando el rosario. Y le preguntamos al cura Toro a cuántos evangélicos ha conquistado predicándole la palabra. Y si alguno sabe, yo soy pastor evangélico. Y hoy le hago un reto a los curas o al obispo, el que quiera, al doctor que quiera, que se levante. Mi persona y el cura Toro hacemos de protestante y ustedes hagan de católico, y defiéndese a ver si es verdad que no hay que estudiar la Biblia. Que se levante el que quiera, póngase de pie el que quiera. Y yo guapo y acompañado. Nadie se paró. Nadie. Entonces dijo el que estaba organizando, dijo: entonces se aprueba que en Venezuela se debe estudiar la Biblia en los seminarios, en las catequesis, en los grupos de apostolado, para que todos aprendamos a defender la fe. Lo aprobaron. Todavía no lo han puesto en práctica, pero ya está aprobado. Pasarán miles de años para que lo pongan en práctica, pero al menos ya está aprobado. Entonces, fíjense que Pablo, repita lo que está diciendo Pablo. Pablo iba, predicaba. Entrando Pablo en la sinagoga. Acérquese el micrófono, niño. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo. ¿Ve cómo convierte? Pero convierte a la conciencia. Va a la conciencia para persuadir, no obligar a nadie. No va a traer a que mamá decía: mientras más vaca, menos leche. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Eso es lo que quiere Pablo: persuadir, convencer, que la persona sepa por qué se convenza y vaya a la iglesia por sus propias convicciones, por su propia fe, que la viva, lo disfrute, lo guste, lo saboree. ¿Ustedes no se dan cuenta que la mayoría de católicos van a misa y no saben ni por qué? Y cuando van a misa tal, ya las nuevas generaciones están mandando mensajes o hablando por teléfono: aló, mire, no puedo hablar muy duro porque estoy en la consagración, hábleme pasito, por favor. Ajá. Bueno.
Así son las nuevas generaciones. ¿Y saben por qué? ¿Están convencidos? ¿Qué cuentos de convencidos? Lo agarra un evangélico, como no está convencido, se lo lleva. Y allá ante los evangélicos, para darse un caché, dice: cuando yo era católico, y se infla como el sapo. ¿Qué cuento? Usted nunca fue católico. Usted iba a misa porque lo llevaban obligado. La convicción. Necesitamos predicar el evangelio a los católicos para persuadirlos, o sea, convencerlos que hagan suya su fe, que la disfruten, que la gocen, que la saboreen, que cada paso que den sepan por qué, lo celebren. Siga. Acerca del reino de Dios. Siga. Pero endureciéndose algunos y no creyendo. Oh. ¿Otra vez? Endureciéndose pero. Y no creyendo. Pero. La palabra pero. Pero endureciéndose algunos y no creyendo. Oh, cuando Pablo predicaba, le pasaba lo mismo que cuando predica el Padre Toro. ¿Qué le pasaba a Pablo otra vez? Pero. Endureciéndose y no creyendo. No, otra vez. Lea bien. Pero endureciéndose algunos. Algunos. No me quite algunos porque si no me van a meter todos en un mismo saco. No, hay católicos que sí creen. Pero yo sé que hay católicos aquí que están que me mientan la madre. Y si no, los que están aquí, los que me siguen a través de las redes sociales. Y los evangélicos ni se digan. Repítalo. Pero endureciéndose algunos. Algunos. Voy a ver si lo detecto. Algunos. Y no creyendo. Ese cura está loco. Ese cura se la fumó verde. Ese cura, quién sabe qué hizo. Maldiciendo el camino. ¡Ey! Miren los mensajes de los protestantes, a ver si no me están maldiciendo. Mírenlo, léanlo. Maldiciendo. Y algunos católicos también, maldiciendo. El camino. Este camino que les estoy indicando, el camino de la verdad, que es Cristo, su mensaje, su evangelio. Delante de la multitud. No le da ni pena. Delante de todo dicen: ese cura está loco. Eso para qué predicarle a los evangélicos, eso es perder tiempo. Ajá. Pablo no tenía problema. Él predicaba el evangelio a todos. ¿Por qué es la seña que usted me hace? ¿Que faltan 5 minutos o que ya llevo 5 minutos? ¿Ah? Bueno, me dicen que vamos al primer descanso, pero el material no se ha acabado. Así que vamos a un descanso de comerciales y ya regresamos. Ahorita, entre ¿cuánto tiempo? ¿20 minutos más o menos? 20 minutos más o menos, regresamos. Estén pendientes.